Norma técnica. EC 040. Redes e instalaciones de comunicaciones. Artículo primero. Objeto. Las redes e instalaciones de comunicaciones están vinculadas al desarrollo urbano y de aplicación en las edificaciones. La presente norma establece las condiciones que se deben cumplir para la implementación de las redes e instalaciones de comunicaciones en habilitaciones urbanas. Las redes e instalaciones de comunicaciones en habilitaciones urbanas está referida a toda aquella infraestructura de telecomunicaciones factible de ser instalada en el área materia de habilitación urbana. El diseño e implementación de la infraestructura de telecomunicaciones para las habilitaciones urbanas deben observar las normas técnicas específicas que aprobará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Artículo 2. Alcance. La presente norma es de carácter obligatorio para los solicitantes de una habilitación urbana, sean personas naturales o jurídicas, y para los responsables de las instalaciones o construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, así como para aquellos que realizan trabajos o actividades en general, que estén relacionadas con las instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones. La presente norma se aplica a la implementación de las redes e instalaciones de comunicaciones en un área materia de habilitación urbana, considerando aspectos tales como los siguientes. 1. Diseño y construcción de los sistemas de ductos, conductos o canalizaciones subterráneas que permitan la instalación de las líneas de acometida desde los terminales de distribución hasta el domicilio del abonado. 2. Diseño e instalación de las cajas de distribución. 3. Diseño y construcción de canalizaciones y cámaras que permitan la instalación y empalmes necesarios de los cables de distribución. 4. Diseño y construcción de ductos, conductos o canalizaciones hasta la cámara de acometida. 5. Instalación de estaciones base y torres para antenas de servicios inalámbricos. 6. Instalaciones de postes, mampostería y elementos necesarios para la instalación de cables aéreos. 7. Toda red de instalaciones en comunicaciones en un área materia de habilitación urbana, en el caso que afecte la infraestructura vial del país, deberá contar con la autorización de uso de derecho de vía proporcionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. La infraestructura de telecomunicaciones consideran los siguientes sistemas, entre otros: sistemas telefónicos fijos y móviles, sistemas de telefonía pública, sistemas radioeléctricos para enlaces punto a punto y punto a multipunto, sistemas satelitales, sistemas de procesamiento y transmisión de datos, sistemas de acceso a Internet, sistemas de cableado alámbricos, inalámbricos u ópticos, sistemas de radiodifusión sonora o de televisión, sistemas de protección contra sobretensiones y de puesta a tierra, sistemas de distribución de energía para sistemas de telecomunicaciones. La municipalidad que apruebe el proyecto, autorice su ejecución y esté a cargo de la recepción de obra u otros actos administrativos para la habilitación urbana respectiva, tendrá la responsabilidad de velar que el proyecto cumpla con la presente norma y las disposiciones que al respecto emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las instalaciones existentes se adecuarán a la presente normativa en los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y de la propiedad, para lo cual se tomará en cuenta las normas y recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, el Código Nacional de Electricidad y las normas que fueran pertinentes. Artículo 3. Definiciones y glosario. 1. Definiciones. Para los propósitos de esta norma y referidas a la infraestructura de telecomunicaciones se aplican las siguientes. Infraestructura de telecomunicaciones. Es el conjunto de elementos que hacen posible el sistema de comunicaciones. Tiene dos partes básicas: planta interna, planta externa. Planta interna. Conjunto de equipos e instalaciones que se ubican dentro de la edificación que alberga a la central, cabecera o nodo del servicio de telecomunicaciones. Planta externa. Conjunto de construcciones, cables, instalaciones, equipos y dispositivos que se ubican fuera de los edificios de la planta interna hasta el terminal de distribución. La planta externa podrá ser aérea, cuando los elementos que conforman la planta externa están fijados en postes o estructuras. Subterránea, cuando los elementos que conforman la planta externa se instalan en canalizaciones, cámaras, ductos y conductos. 2. Glosario. Para los propósitos de esta norma se entiende por CIP. Colegio de Ingenieros del Perú. Línea de acometida. Es el medio de conexión entre el aparato terminal de abonado y el terminal de distribución. Terminal de distribución. Permite la conexión del cable de distribución con las líneas de acometida. Cámara.
Es la construcción a ejecutarse en el subsuelo, que albergará los empalmes, dispositivos o elementos de conexión de la red de telecomunicaciones, permitiendo además el cambio de dirección y distribución de los cables. Canalización. Es la red de ductos que sirven para enlazar dos cámaras entre sí, una cámara y un armario, una cámara y una caja de distribución, etc. Cabecera. Origen o punto de partida de un sistema de televisión por cable. Caja de distribución. Aloja el terminal de distribución y los dispositivos y equipos de la red de telecomunicaciones, proveyendo la seguridad y el espacio necesario para efectuar las conexiones de las líneas de acometida. Cable de distribución. Es aquel que alimenta a los terminales de distribución y está conectado a su vez a un armario de distribución. Armario de distribución. Permite la conexión del cable de alimentación con los cables de distribución local. Sirve para dar alimentación a la urbanización a atender. Cámara de acometida. Permite la conexión de la red subterránea de la urbanización con la red pública de distribución de los servicios públicos de telecomunicaciones. Artículo 4. Normas generales. La implementación de las redes e instalaciones de comunicaciones en habilitaciones urbanas se regirá por los siguientes principios. 1. La construcción de las redes de distribución de telecomunicaciones en habilitaciones urbanas deben ser subterráneas con excepción de aquellas zonas urbanas de escasos recursos económicos señaladas por la municipalidad respectiva. 2. Las redes de distribución de los servicios públicos de telecomunicaciones permitirán el acceso al domicilio del abonado en forma subterránea, de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior. 3. Los materiales deberán cumplir con las normas técnicas emitidas por la entidad competente. 4. Se deberá prever aspectos de seguridad para asegurar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones, de conformidad con el texto único ordenado, TUO, de la Ley de Telecomunicaciones, su reglamento general y las normas que fueran pertinentes. 5. Para la elaboración de proyectos, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones se deberá cumplir con las disposiciones de seguridad aplicable, tales como el Código Nacional de Electricidad, los reglamentos de seguridad e higiene ocupacional, vigentes. 6. En el caso que se dispusiera el acceso y uso compartido de otra infraestructura de uso público, serán aplicables las disposiciones sectoriales y las normas sobre seguridad que regulen dicha infraestructura de uso público. Artículo 5. Proyecto técnico para la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones en habilitaciones urbanas. El solicitante de la habilitación urbana deberá presentar a la autoridad competente un proyecto técnico para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, como parte del expediente de habilitación urbana. Este proyecto técnico deberá observar las disposiciones establecidas en la presente norma y será firmado y sellado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, CIP. Debe constar en el proyecto técnico la participación de otros profesionales de ingeniería según la competencia requerida. El proyecto técnico de infraestructura de telecomunicaciones para una habilitación urbana, debe contener la descripción detallada de todos los elementos que componen la instalación, ubicación, dimensiones, haciendo referencia a las normas que cumplen. El proyecto técnico debe incluir, como mínimo lo siguiente. 1. Memoria descriptiva. En la que se especificarán, como mínimo, lo siguiente. Descripción de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones a instalar, premisas de diseño. Descripción esquemática del sistema o sistemas a instalar, características técnicas generales del sistema de telecomunicaciones y el metrado de los canales y ductos. 2. Planos. Plano de ubicación y plano de distribución de ductos, conductos, cámaras, pedestales, canalizaciones y accesos domiciliarios de la infraestructura de telecomunicaciones. 3. Presupuesto. Se especificará el número de unidades y precios unitarios de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, debiendo quedar definidas las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos. Artículo 6. Procedimiento para la aprobación del proyecto técnico. La aprobación del proyecto técnico y de su ejecución se regirá por el siguiente procedimiento. 1. Las solicitudes de aprobación de estudios para las habilitaciones urbanas deberán acompañar el proyecto técnico para la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones e incluirá lo previsto en el artículo 4 de la presente norma y de ser el caso y estar previsto en los planes de desarrollo correspondientes, las áreas necesarias para la instalación de centrales telefónicas, concentradores y otros equipos que permitan brindar servicios públicos de telecomunicaciones. 2.
La aprobación del proyecto técnico estará a cargo de la municipalidad correspondiente, el mismo que estará previamente refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el CIP. En caso de compartición de infraestructura, la participación de otros profesionales será según la competencia requerida. 3. La empresa responsable del proyecto solicitará a una o más operadoras de servicio público de telecomunicaciones que tenga concesión en esa localidad información que permita la adecuada elaboración del proyecto técnico, las mismas que estarán obligadas a suministrar dicha información. 4. La ejecución del proyecto técnico, en la instalación de los ductos, cámaras, pedestales e infraestructura necesaria para la red de distribución de los servicios públicos de telecomunicaciones, estará bajo la dirección de un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones y bajo la responsabilidad de la urbanizadora o constructora. 5. Luego se procederá a la inspección técnica del proyecto técnico ejecutado y se emitirá un informe refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el CIP, en el cual, de ser el caso, se dará la conformidad de la infraestructura de telecomunicaciones y se procederá a la recepción de obra. De no ser conforme la ejecución del proyecto, se emitirá un informe de todo aquello que no cumple la infraestructura debidamente sustentado. 6. Los solicitantes de una habilitación urbana entregarán a la municipalidad el plano definitivo de la infraestructura de telecomunicaciones, registrando todas las modificaciones efectuadas durante el proceso de construcción. 7. El mantenimiento de la infraestructura destinada al servicio de telecomunicaciones será efectuado por la entidad responsable del uso de las instalaciones del servicio público de telecomunicaciones, que podrá ser la operadora de servicios de telecomunicaciones, con la finalidad que se garantice el buen estado, el funcionamiento adecuado y seguro de todas las partes del sistema de telecomunicaciones. Artículo 7. Inspecciones posteriores a la infraestructura de telecomunicaciones. Las inspecciones posteriores a la infraestructura de telecomunicaciones se podrán realizar de oficio, a solicitud de parte, o por denuncia. Para la inspección de la modificación de una infraestructura de telecomunicaciones se deberá observar lo siguiente. 1. Se tomará en cuenta los últimos planos de instalación, de emplazamiento y trazado correspondiente que se hayan presentado a la municipalidad, debidamente firmado y sellado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el CIP. 2. Durante la inspección, la autoridad competente con el adecuado sustento técnico y bajo su responsabilidad, solicitará la modificación de la infraestructura, la sustitución de equipos o materiales no aprobados que no garanticen la seguridad de las personas o de las instalaciones. De no cumplirse tal requerimiento, la autoridad competente no dará su conformidad a la infraestructura construida. 3. La información a ser solicitada a los constructores de las habilitaciones urbanas y a los responsables de las instalaciones de la infraestructura de telecomunicaciones para efectos de inspección solo será la relacionada con el cumplimiento de la presente norma y comprenderá todo aquello que permita formar convicción sobre el cumplimiento de la misma. 4. En los casos que por la inspección realizada sea necesario la presentación de información confidencial o privilegiada, el responsable de la inspección está prohibido de publicar o difundir dicha información por cualquier medio. 5. Las inspecciones deben regirse por los principios de transparencia, veracidad y discrecionalidad.